Eh, bien, entonces, ay, hola Mica, bienvenida. Vamos a tener un estudio a repasar un estudio que tuvimos hace muchos años, que se llama El último presidente de Estados Unidos. Ese estudio lo tuvimos hace como en el 2017, más o menos. Y pues no sé cuántos de ustedes recuerdan algunos de los elementos de ese estudio, pero a mí me pareció importante porque, bueno, espérenme, a ver si me dejan pasar esto. Acá. Em, la idea es que nosotros empecemos como a repasar algunas cosas que estudiamos hace mucho, mucho tiempo y que hoy hablamos de ellas como algo que damos por sentado que todos entendemos, que todas y todos entendemos. Entonces, pues la idea es que volvamos un poco atrás, esa es la invitación que se nos ha hecho, que repasemos esos temas simples, que no son tan simples de hecho, que tienen como todo un simbolismo y como varios elementos que quiero que empecemos a repasar vez tras vez. ¿Sí? Hoy quizás no avancemos todo lo que implicaba ese estudio, pero pues en los próximos estudios que yo tenga vamos a ir avanzando en este. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere leer esta cita de Segunda de Pedro 1? O sea, vamos a tener muchas citas porque como eh, digamos que la invitación es que volvamos a la lluvia temprana, ¿sí? Que empezamos a repasar los mensajes que nosotros estudiábamos eh, con el primer mensajero también, ¿sí? Que reconozcamos qué cambios hemos visto y que nos cimentemos como en esos fundamentos que nosotros teníamos, que también están bien puestos, ¿sí? Porque ahora nosotros entendemos nuevas cosas y tenemos una nueva comprensión, pero que la base pues sigue muy firme. Entonces, ¿quién quiere leer la cita? Yo Bueno, leo si quieres. Gracias, gracias. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, esta cita nos la recuerda la anciana Terry en uno de sus estudios donde nos invita a eso, a volver como a revisar un poco qué es lo que estaba pasando en nuestro movimiento, no solo nuestra historia, sino también esos fundamentos que hemos puesto. Entonces, el propósito de hacer eso es que quedemos establecidos en la verdad que tenemos hoy, ¿sí? Pero sin olvidar sobre qué hemos puesto esos fundamentos. Entonces, es que repasemos un poco los elementos simples, las cosas que ya damos por hecho, cosas que nosotros hablamos como creyendo que todos las entendemos muy bien. Entonces, la idea es desmenuzar un poco y volver a esa semilla, ¿sí? Nosotros sabemos que siempre hemos utilizado el modelo de agricultura y hablamos que pues esto tiene un proceso, pero nosotros no podíamos cosechar algo si no entendemos, si no hemos desmenuzado muy bien cómo fue ese brote de la semilla y cómo es que se creó ese fruto y cómo es que nosotros estamos haciendo hoy eh, algunos estudios que parten de ciertas bases que de pronto pues necesitamos revisar y volver allí y mirar esa semilla nuevamente, ¿ya? Entonces la invitación hoy es a que volvamos a revisar esta lluvia temprana y que empecemos a mirar cómo es que hemos construido la verdad que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas como básicas. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, que nosotros hablamos de un juicio sobre tres grupos. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a esa conclusión que eran tres grupos?
por qué hablamos de esto. Y eso tiene que ver mucho con el pacto con Abraham, ¿sí? Este estudio, bueno, yo no, antes de arrancar ya con el tema, eh, digamos, con la generalidad del tema, no sé quiénes ustedes seguían el Ministerio Palmuní, quiénes de pronto vimos estudios. Sí, yo recuerdo ese era de Noel del Rosal, ¿te acuerdas? Sí. Ajá, sí. Entonces yo buscando así como los temas antiguos y temas, encontré un documento que precisamente sacó el Ministerio de Palmoni, donde hablaba de cosas muy básicas. Y una de las cosas, entonces lo que voy a hacer en este estudio es desarrollar un poco ese documento y que comprendamos de qué se trataba y cómo fueron puestas algunas bases, ¿sí? Entonces, ¿por qué un juicio de tres en tres grupos? Entonces, el fundamento que se genera en ese documento y que nosotros estudiamos mucho tiempo era esto, el pacto con Abraham. Entonces, eso está en Génesis 15. ¿Quién me puede ayudar a leer esta cita? Si quiere yo, Nina. Vale. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque a la maldad de Amorreo aún no ha llegado a su colmo. Gracias. Entonces, acá estamos viendo que cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice que durante 400 años, eh, él iba a tener un tiempo de prueba, ¿sí? El pueblo de Dios iba a tener un periodo de prueba, ¿sí? Eh, pero también nos dice que además de ese periodo de prueba, de ese momento en que Dios iba a estar probando a su pueblo, también iba a probar a la tierra que lo tenía cautivo, ¿sí? Y al final dice que la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Esto nos dice que también Dios iba a juzgar a las naciones. Nosotros entendemos que esas naciones, bueno, digamos que hoy tenemos una comprensión un poco más amplia y más completa, pero en ese momento, entonces, hablábamos que sería juzgado tanto el pueblo como la nación donde iban a estar cautivos eh, al final de esos 400 años. Y también al amorreo, ¿sí? No sé si lo podemos identificar allí. Sí, Vamos a, de hecho, había algo que recuerdo que en ese tiempo se enseñaba que era un juicio externo y el interno, que era el ajá, juicio sobre la iglesia y el juicio sobre el mundo, y que el juicio sobre el mundo era Egipto y el juicio sobre la iglesia era Israel. exacto, sí. Entonces, cuando retrocedemos a este momento, empezamos a mirar algunas bases, pero también hoy podemos ver el avance del mensaje, ¿sí? Cómo hemos crecido también espiritualmente a través de identificar lo que hoy sabemos, que en ese momento no lo sabíamos. César, Sí, y también se me olvidó decir que se utilizaba una cita que era la que existen ciertos puntos de inflexión en la historia de las naciones. Así me acuerdo que era que comenzaba. Existen ciertos puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia. Se utilizaba entonces ese pedazo de cita como para introducir a la idea de que los puntos de inflexión son los eventos y que esos eventos están ligados digamos, externo e interno.
Ajá, sí, en este momento, precisamente ahí en el documento, habla mucho de eso, que algo interno y algo externo, y después nosotros identificamos, pues, cómo empezamos a hablar no de algo interno y externo y el mundo, sino de los sacerdotes, levitas y netines. Vamos a mirar cómo hicimos ese avance. Miremos esta otra cita que habla del juicio al mundo, porque nosotros identificamos que era en la iglesia un juicio, en Egipto, que era la nación que tenía cautiva a los hebreos, otro juicio, y también a otras naciones que acá se identifican como los amorreos. Entonces, leamos esta, por favor. ¿Quiénes estamos? A ver. Yo Lili. bueno, Mm, sí. Bueno, Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jejerseos y los jebuseos. ujú. Entonces, si nosotros contamos, son 10 naciones. Entonces, nosotros decimos estas 10 naciones que serían juzgadas, representan al amorreo, y esas 10 naciones son un símbolo del mundo. Y precisamente volver a estos símbolos nos ayuda a identificar muchos temas que estamos viendo hoy sobre ley dominical, porque son bases que necesitan estar bien puestas, ¿sí? Entonces, estas 10 naciones eran un símbolo del amorreo, que a su vez era un símbolo del mundo, y por eso nosotros hablamos aquí entonces que era un juicio hacia 3 naciones: los hebreos, que hablábamos que era un juicio interno; los egipcios, que era un juicio externo; y las naciones que es el mundo. Dentro del documento pude identificar que también pensamos que todo sucedía como al mismo tiempo, y luego tuvimos como las presentaciones y la luz que trajo la anciano, es donde identificamos que había como un orden, y primero la iglesia, y luego primero los sacerdotes, luego los levitas y luego los netineos, y ese texto no lo puse, pero también podemos mirar, si alguien tiene a la mano, Nehemías 7:73. En Nehemías se está describiendo la organización de Jerusalén después de la reconstrucción de los muros. Y entonces habla de cómo es esa organización. Y allí es que también citamos estos 3 grupos. No sé si alguien lo tiene por ahí en mano, o si no, ¿Nehemías cuánto? 7. Nehemías 7:73. Ahí está, se me pegaban los dedos. 73. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Entonces, acá, gracias. Cómo estamos identificando cómo se organizaba Jerusalén después de que se reconstruyó, de que se reconstruían los muros. Entonces nos habla de cómo era esa organización, y a partir de allí también sustrajimos algunos de esos términos, y por eso hoy hablamos de los grupos, de los 3 grupos como eso, ¿no? Como sacerdotes, levitas y netineos. Bien, si tienen algún comentario lo podemos hacer. Entonces ya sabemos que había un juicio para 3 grupos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo iba a ser ese juicio? ¿Qué esperábamos ver en ese juicio? ¿Sí? Que hoy estamos viviendo. Entonces vamos a leer, acá hay 2 citas.
¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? Vamos a tener muchas citas, así que voy a pedirles por favor que estemos leyendo. Leo, si querés. Sí, se escucha bien. No sé si- Sí, perfecto. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Leo el siguiente. Sí, En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se calmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. ujú. Yo voy a leer otra que tengo aquí. Déjenme buscar. Acá. Dice, un registro temeroso se encuentra ahora en el registro del cielo contra nuestra tierra, pero el crimen que llenará la medida de su iniquidad es aquella que hace nula la ley de Dios. Entonces, en estas citas también encontramos varios elementos que es lo que estamos esperando en la ley dominical, ¿sí? Entonces, que se promulguen leyes en los concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres, eh, que se invalida la ley de Dios en el país, cuando los dirigentes del país obren de acuerdo al plan de acción satánico, la apostasía nacional, la ruina nacional, y todos estos términos empiezan a convertirse en símbolos que nosotros tenemos que identificar para reconocer, pues, cómo es que se va a ver esa ley dominical, ¿cierto? Que ley dominical también es otro símbolo que nosotros utilizamos para hablar de un evento que puede verse de muchas maneras, ¿sí? Entonces, con eso entendemos que el tiempo de juzgar a la nación, que es Estados Unidos, es cuando se llene la medida de su iniquidad y eso ocurre en la ley dominical, ¿sí? Em, y todas estas conclusiones fueron pues tomando mucha fuerza y mucha forma a partir de muchos estudios. Digamos que acá estamos como dando algunas bases de dónde salen todas estas ideas. Sí, ahora entendemos pues que el juicio no es en un momento, que hay un juicio de investigador de los vivos, que hubo un juicio investigador de los muertos, y digamos que con los estudios de la anciana Terry, pues entendemos que ese poder de la iglesia se ve diferente hoy. Sí, digamos que, bueno, vamos a ir avanzando hacia allá. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Listo. Entonces, tenemos el rey del norte. ¿Cómo llegamos a esos términos de qué es el rey del norte, qué es el rey del sur? ¿Sí? Entonces, recordamos nosotros que eso lo estudiamos también mucho, mucho tiempo, pues que obviamente Israel y Judá eran un solo reino. Y antes de que Israel fuera dividido, pues hubo tres reyes que reinaron para ese reino que era único, ¿cierto? Entonces Saúl, David y Salomón. Y el motivo por el cual el reino se dividió eh, nos da muchas luces de qué es lo que pasa y qué hace ese rey del norte, ¿sí? Entonces vamos a leer esta otra cita de Primera de Reyes 11. Sandra, ¿tú ¿Vuelvo a puedes leer? leer? Ah, sí, gracias por favor. Acon- Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo.
Y tomando a Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis derechos, como lo hizo David su padre. Pero no quitaré todo el reino de sus manos, sino que lo retendré por príncipe todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí. Y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Será que si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Gracias, gracias. Entonces, digamos que para centrarnos un poco acá en el texto, vemos en el versículo 33 que dice que esa división se da por cuanto han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, ¿sí? Y a Chemos, dios de Moab. Entonces Salomón desvía su corazón y comienza a adorar dioses falsos, y eso es el motivo para que ese reino se divida en dos partes, ¿sí? Entonces tenemos que ahora no solo hay una distribución de las tribus, sino que hay una localización donde se ubican esas tribus, ¿sí? Entonces 10 tribus para Jeroboam, y 2 tribus para la descendencia de David, que es Roboam, ¿sí? Entonces Jeroboam es colocado como el primer rey de Israel del norte, por la ubicación donde está, que también son conocidas como las tribus de Efraín, ¿recuerdan? Y Roboam, que era el primer rey de Israel del sur, ¿sí? Entonces tiene dos tribus, que es la de Judá y la de Benjamín. Y a partir de ahí entonces empezamos a hablar del rey del norte y del rey del sur, ¿cierto? Porque ahí está división de estos dos reinos, ¿sí? Entonces empezamos a identificar que Jeroboam, por estar ubicado en el norte, empieza a ser llamado pues el rey del norte, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros identificamos estas características, vamos a empezar a identificar también cómo nosotros vamos enlazando eso con Estados Unidos, ¿sí? Porque pues el estudio se enfoca en mirar cómo se relaciona toda esta profecía con el último presidente de Estados Unidos. Entonces vamos a leer esta otra cita, por favor, que es continuación, queda en Primera de Reyes 12. ¿Y me ayuda a leer? Yo, yes. Gracias, Lidia. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habilitó en ella, habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Peniel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén,
porque el corazón de este pueblo se volvió a su señor, Robán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Robán, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan. Esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno, aún hasta Dan. Hizo también la casa de los lugares altos e hizo sacerdotes de la clase baja del pueblo, que no eran los de los hijos de Leví. Gracias. Sí. Entonces, acá tenemos el versículo el 28. Dice que Jeroboam hizo 2 becerros de oro, ¿sí? Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tienes tus dioses. O sea, hizo una imagen de la bestia. Esa sería como la característica principal de lo que hizo Jeroboam. Esos 2 becerros de oro es una clara representación de que crea una imagen, ¿sí? Y nosotros entendemos aquí es la imagen de la bestia. Entonces, una de las características más importantes que identificamos en ese rey del norte es la creación de la imagen de la bestia, ¿sí? Hace becerros para ser adorados. Leamos esta otra, por favor. César, ¿tú puedes leer? Bueno, dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y estableció en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había edificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en el que, perdón, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ujú. Gracias. Eh, Mira que hay una cosa, que aquí dice 15 días del mes y se supone que 7 días más 7 días, 14. O sea que el día 15 era un día, entre comillas, ¿no? Domingo, por decirlo así. Yo me acuerdo que eso también lo enseñaba en la anciano octava, de que allí se ve la ley dominical porque es el 15 y el 15 es el día después de 2 sábados seguidos, o sea, domingo. Me acuerdo que eso él también lo decía. Sí, sí, el documento es bastante amplio y una de las cosas que mencionaba era eso, ¿sí? Que un segundo testigo para decir que Jeroboam crea la imagen de la bestia es precisamente que esa adoración la hizo en día domingo, ¿sí? Y que él estableció esa fecha de adoración, eh, que es una ley dominical, ¿sí? Entonces, aunque yo no me enfoqué en esto porque pues era mucha información, pero es verdad, pues, que se pone todo el calendario y se empieza a hacer como todo un análisis de las fechas específicas y para que también miremos como muchas cosas que nosotros analizábamos en los textos para poder identificar y descifrar muchos de los símbolos que se veían allí, que podemos ver, ¿sí? Entonces, será un segundo testigo para hablar de que Jeroboam, rey del norte, estaba instituyendo y creando una imagen de la bestia que estaba relacionada con una fecha específica, que era el domingo, y esa imagen de la bestia eh, es lo que él empieza a edificar. Entonces, cuando hablamos de la bestia,
de una vez pensamos en Apocalipsis 13, ¿cierto? Entonces, eh, decimos solo un poder es el que hace la imagen de la bestia. Y ese poder lo podemos ver. Vamos a mirar esta cita. Entonces, ¿cuál es la bestia que se edifica? ¿Cuál es esa imagen de la bestia que se promueve? ¿Sí? Entonces, leamos Apocalipsis 13. Voy a hacerlo por democracia. Ay, no me deja abrir quiénes están acá. Cindy, ¿estás? ¿Me puedes ayudar a leer allá? Sí, estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha un poquito lejos, pero sí. Sí, bueno. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Vale, gracias. Entonces aquí empezamos como a distinguir muchos símbolos que entendíamos en ese momento y que hoy necesitamos reconocer si corresponde al mismo símbolo o a otro. Pero bueno, entonces vamos a mirar acá que esa bestia que sale de la tierra siempre se ha mencionado que son los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que hacen la imagen de la bestia, ¿sí? Esa primera, y la primera bestia que sube del mar la entendíamos como siendo el papado. Ahorita hay otra comprensión de esto más allá, ¿sí? Em, ¿Y por qué entendíamos que era Estados Unidos quien hacía esa bestia de dos cuernos? Porque nosotros también hemos reconocido que esa bestia de dos cuernos se asemeja a los medos y los persas. Siempre lo hemos relacionado de esa manera. Y estos medos y persas eh, son los que sacan los tres decretos que sacaron de cautiverio al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, eran responsables los medos y los persas de juicios justos o de juicios injustos. Entonces teníamos el decreto de Darío, se me olvidó, Ciro, de Darío, de Ciro y de Artajerjes, ¿sí? Entonces, esos decretos de Ciro, Darío y Artajerjes que sacan al pueblo de Dios de un cautiverio, pues eran decretos justos, ¿sí? Pero también los medos y los persas participan, por ejemplo, en la historia de Esther con el decreto de Jerjes y ese era un decreto de muerte. Entonces acá empezamos a unir muchos símbolos donde reconocemos que eh, era eh, una nación que generaba bendición, pero también maldición, también podía hacer mucho daño, ¿sí? Bueno, no sé si hasta allí estamos todos, si hay algún comentario o pregunta. Sí, perdón que hay un poco de ruido ambiente que yo nunca había escuchado porque a mí me falta bagaje de algunas cosas, muchísimas del movimiento en general, pero lo de la otra parábola de entender los dos cuernos como los medos y los persas, además de lo que contaste, no sé si hay más información para contar sobre eso, si es que no traba el tema también. Sí, de hecho, hay un estudio de la anciana Terry que menciona esto y pero bueno, no sé, tendría que buscarlo, donde se cita un poco esto, ¿sí? Como nosotros empezábamos a unir Daniel, ¿cierto? Donde se identifican todos los reinos
y los medos y los persas como esta bestia de 2 cuernos semejantes a las de cordero, pero que hablaba como dragón. César. Sí, bueno, se estableció ese nexo entre la segunda bestia y los Estados Unidos, es por el tema de estos 2 cuernos y de que uno iba a ser más fuerte que el otro. Esa era la una. Y la otra era que el tema de los 3 territorios geográficos que captura la segunda bestia. En Daniel 7 habla del oso y este oso tiene 3 costillas en la boca y esos 3 costillas representan otros 3 reinos y los Estados Unidos se supone que conquista 3. Primero el rey del sur, o mejor dicho, Estados Unidos no, el rey del norte que sabemos que es Maga hoy conquista 3. Primero el rey del sur, después Egipto y después, no, primero el rey del... Primero conquista el territorio geográfico de... Ya ni me acuerdo, pero sí son 3 territorios geográficos. Daniel 11:41, 42 y no recuerdo cuál más. Bueno, y la otra parte era porque Babilonia es el primero, pero también es el último. Es el último reino, porque es Babilonia espiritual. ¿Y qué? Y se supone que los Estados Unidos em, va en contra de esa potencia, ¿no? De Babilonia. Eso era la guerra, en la tercera guerra de los diádocos, no sé si se acuerdan, la guerra babilónica. Y al final el que gana esa guerra era Antígono. Entonces, sí, Sí. son las cosas, pues que yo me acuerdo que se utilizan para establecer que ese segundo reino era igual a los Estados Unidos. Era por eso. Ok. Sí, ahora recuerdo el estudio de las 3 conquistas que ella hizo varias parábolas. O sea, es linkeando a Daniel. Ok, gracias. Sí, y allí vamos a llegar, no hoy, pero sí digamos quiero como llegar a ese punto que ha sido como también algo que ha generado controversia, pero era algo que nosotros estudiábamos y sobre lo cual estábamos muy bien cimentados, ¿sí? Entonces, para que de pronto lo recordemos y revisemos esos estudios que teníamos precisamente en esa lluvia temprana. Yo no conocía nada de todo esto, de todos estos caminos que llevaron al Rey del Norte y eso, no, no sabía nada de Jeroboam y de que los cuernos no fueran siempre de Estados Unidos. Sí, sí, yo creo que digamos que ahorita hablamos como de muchos temas, lo que les decía al inicio, que damos por sentado que el rey del norte, que el rey del sur, pero no conocimos la raíz de dónde salen como todos esos símbolos y estos términos que pues en su momento eran pues como los estudios más fuertes en los que nos centrábamos, y reconocer muchos de estos símbolos para también poder empezar a leer como hubo muchas cosas que a mí me sorprendieron también, que eso lo vamos a ver ahorita, del tema del republicanismo, que es algo que también estaba muy presente en estos estudios y que yo no recordaba, pero, pero pues que me parece importante que lo revisemos. Quizás puedo compartir Buenísimo, sí, gracias. el documento y lo podemos ir mirando allí. Entonces, también se hace el paralelo de que como los medos y los persas generan 3 decretos, esto ya es lo que estamos haciendo también en la aplicación para el día de hoy, ¿sí? Porque siempre hablamos de Estados Unidos también. O sea, tenemos muchos símbolos porque Estados Unidos también es la tierra gloriosa, ¿cierto? Y entonces es un lugar de protección para el pueblo perseguido durante los 1260 años, ¿sí? Pero también nosotros vemos que hoy Estados Unidos está representando un doble carácter, ¿cierto? El de cordero,
que tiene principios cristianos y libertad religiosa, pero también el del dragón, porque tiene una persecución al final, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo hoy, y que lo hemos estado estudiando con la anciana Terry a través del descenso del sexto reino y el ascenso del séptimo reino, ¿sí? Entonces, cómo vemos también ese paralelo allí con los medos y los persas, donde también eran protectores, pero también generaban leyes en contra del pueblo de Dios, ¿sí? No sé si esa parte es clara. Lo que hablamos hoy es que la imagen de Dios, acá estamos hablando de la imagen de la bestia, ¿cierto? Y cómo Jeroboam empieza a construir esa imagen de la bestia. Y hoy estamos estudiando nosotros que la imagen de Dios es este movimiento, ¿sí? Como que ha mantenido la imagen de Dios a través del memorial de la creación, a través de la igualdad, de ponerse del lado correcto de la información, y la imagen de la bestia es ese séptimo reino que llega a su gloria, nos dice la anciana Terry, el 18 de julio del 2024, ¿sí? Entonces, para ir como uniendo un poco esa comprensión y esas bases que tuvimos y cómo eso ha ido evolucionando hoy, esa comprensión de todos estos símbolos. Jessy, me gustaría añadir ahí algo a más bien a la pregunta que hizo Gabriela, si es posible. Eh, Graciela, Gracias o Mija. Ok, sí, adelante. Graciela, Gra- ¿me escucharon bien? Sí, te estamos escuchando. Así es con respecto al que Graciela dice que no sé si la entendí bien, que no había oído hablar acerca de este reino con dos cuernos, más que con respecto a los Estados Unidos. Y yo diría que aunque sí son un reino que tienen dos, dos cuernos cada uno, eh, y tienen algunas similitudes, diría yo, ¿no? Que son cosas, son totalmente diferentes porque vemos en los Estados Unidos los dos cuernos representados por el sexto reino, que representaban los dos cuernos, ¿no? Del cordero, como una representación de un reino que tenía que representar al reino de Cristo. Y lo que vimos en Medo Persia, que era un reino perteneciente a la imagen de Babilonia, en realidad eran dos reinos, ¿no? Dos sistemas, no sé cómo decirles, si dos poderes políticos que reinaron allí después de Babilonia. Entonces, sí, hay quienes han hecho la similitud y lo han paralelado, ¿no? Como si fuese una parábola para sacar mucho más información, pero no sé, yo diría que son dos reinos totalmente diferentes, lo que uno y el otro representaban, el de Medo Persia y el reino de los Estados Unidos, con el sexto reino. Sabemos que los dos principios representaban al protestantismo y al republicanismo, y el reino de Medo Persia era un reino político y que tenían como religión el paganismo. Ujú. O sea, poder político y religioso, ¿cierto? Que también lo habíamos visto. ¿Es a lo que te refieres? Correcto. Gracias. Sí. Acá vemos una bestia que sale de la tierra, ¿cierto? Pero también hay una bestia que sale del mar. Y esta bestia que sale de la tierra hace una imagen de esa bestia. Es decir, cuando nosotros hablamos de
la bestia que sale de la tierra, estamos hablando de Estados Unidos, y con el primer mensajero nosotros entendíamos que la bestia que salía del mar era el papado, y que Estados Unidos hacía una imagen de esa bestia que era el papado y le rendía culto a esa imagen, ¿sí? Y hacía todo este ejercicio de llenar la copa de la iniquidad a través de eh, generar una idolatría hacia esa otra bestia que salía del mar, ¿sí? Hoy, por lo menos en los estudios del anciano Terry, nosotros hemos identificado que ese papado ya no tiene un papel, un rol protagónico en esta historia hoy en día, ¿sí? Sino que en este caso, tanto la bestia que sale de la tierra representa a Estados Unidos como la bestia que sale del mar representa a Estados Unidos. Porque esa bestia a la que se le rinde culto hoy no es el papado, sino es el nacionalismo. Y por eso se llega a la conclusión de que MAGA está representando ese símbolo el día de hoy. ¿Mm? Digamos que eso es algo de lo que también se está discutiendo hoy mucho en el movimiento, pero es importante que lo reconozcamos, cómo van mutando esos símbolos, lo mismo que el símbolo de que es la ley dominical. Pues tenemos que entonces revisar todos estos símbolos, identificar la bestia, el dragón, el falso profeta, que es algo que hemos estado estudiando como movimiento, pero creo que es importante mencionarlo, ¿sí? Que hoy esa bestia la reconocemos a través de MAGA y a través del nacionalismo, porque es el culto que se hacía al papado ya pasa a ser un culto a otra ideología, eh, que es ese nacionalismo de Estado, ¿ya? Bien, vamos a mirar, no sé si tienen algún otro aporte u observación, podemos discutirlo. Yo creo que es como bien complejo también entender todos estos símbolos. Entonces, por eso también quise como que los desmenuzáramos un poco y comprendiéramos de dónde venían. Sí, porque inclusive lo que estamos tratando de analizar ahora, lo que me parece que Parminder está tratando de analizar, es que tanto la del mar como la de la tierra es la misma bestia, que no son diferentes. Entonces, bueno, no sé. Pienso que Ujú. debe ser más bien que son lo mismo en cuanto a su espíritu opresivo y perseguidor, pero diferentes tendrían que ser, no sé. Sí, es que se entiende como que los dos serían Estados Unidos, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero entonces por eso traje a colación el tema de Medo-Persia, así como una misma nación puede hablar como cordero y como dragón también. Entonces, el cordero eh, es cordero en un momento, ¿cierto? Y de eso lo estamos leyendo ahora a través de los reinos, del sexto y del séptimo reino, y del séptimo que se parece al quinto. Bueno, entonces no quiero como enredar la pita, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Entender esos Claro, símbolos de cómo nosotros comprendemos que una misma nación puede generar bendiciones y también puede generar persecución al mismo pueblo, al pueblo de Dios. claro. Bien, entonces ya identificamos porque hablamos de un juicio de tres naciones, identificamos cómo es que entendemos este juicio, de dónde sacamos cómo es las características de ese juicio. Identificamos también por qué características tenía ese rey del norte al hacer una imagen de la bestia, pero entonces también necesitamos identificar cómo se une eso con los presidentes de Estados Unidos, cómo lo unimos en ese momento. Entonces vamos a leer esta cita, por favor. Bueno, esto no es una cita, esto es, bueno, sí es una cita, pero no es una cita bíblica, sino yo tomé este texto
tal cual está en el documento que hizo el Ministerio Palmoni, pero me pareció importante que lo miráramos, entonces quizás lo podemos leer, por favor. Iris, ¿tú podrías leer, por favor? Vale. Dice, quizás en este punto nos preguntemos, ¿qué relevancia tiene Abraham Lincoln como paralelo de Jeroboam? Ah, es una pregunta. ¿Qué relevancia tiene Abraham Lincoln como paralelo de Jeroboam? Esta pregunta es la siguiente. Si investigamos a Lincoln, vamos a encontrar que él fue el primer presidente republicano que tuvo Estados Unidos. Y lo interesante de esto es que este partido es muy conservador, pues ha sido dirigido por distintos grupos cristianos, mayormente evangélicos, como sabemos, lo que forman la imagen de la bestia en Estados Unidos son las iglesias caídas o apóstatas. Esto indica que a través de este partido se formará la imagen de la bestia y por ende la ley dominical. Esto es uno de los textos que realmente me sorprendió porque siempre lo hemos identificado. Entonces, esto tiene como un contexto y es que se hace un paralelo de los presidentes con los reyes que tuvo el rey del norte, o sea, el Israel del norte, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer como una discusión, bueno, ¿en qué momento la iglesia adventista empezó a tener presidentes? Y recuerden que nosotros antes veíamos este hecho como algo negativo y luego empezamos a identificar pues que no era así, sino que era necesaria una organización. Entonces, en el momento, los presidentes también se empiezan a contar desde el momento en que la iglesia adventista empieza a tener presidentes, ¿sí? Y eso es en el año 1863. Entonces, que se organiza y a partir de ese momento, pues se crea la organización general y bueno, entonces esta misma fecha se toma como referencia para los reyes de Israel del norte. Entonces, al buscar el paralelo que tiene Jeroboam con los presidentes de Estados Unidos, no se podría conectar con George Washington, que fue el primero, porque no estaba la iglesia todavía, la iglesia adventista, ¿sí? Para generar ese proceso de identificación profética, ¿sí? Ese es el argumento que se da en el texto. Entonces la iglesia no nacía todavía en Estados Unidos, entonces se tiene que comenzar a contar desde el momento en que la iglesia comienza a tener presidentes, porque en este estudio lo que se hace es un paralelo entre los presidentes de la iglesia adventista, los presidentes de Estados Unidos y estos dos reinos, ¿sí? Em, entonces, la iglesia empieza a tener presidentes a partir de 1863 y aquí entonces empieza como la relevancia de esta cita, que me parece importante resaltar esto aquí. Entonces, el primer presidente republicano, porque antes, ya lo vamos a ver acá en este cuadro, que no está muy, no sé si esto se puede agrandar. Bueno. Entonces acá tenemos los primeros presidentes, ser independiente, federalista, demócrata, republicano, que también hemos estado estudiando esto con la senadora Terry, cómo se pasa de demócrata a republicano al republicano y bueno. Pero entonces acá tenemos que está Abraham Lincoln, que se identifica acá como el primer presidente republicano y es a partir de esta fecha de 1863 que se empiezan a contar los presidentes. Y desde este presidente hasta el último que es Donald Trump, tenemos 19 presidentes. Pero entonces para
tener un poco más acá la argumentación. ¿sí? ¿Sí? Pero yo ese estudio fue cuando fue primera vez presidente Trump, ¿no? Ajá. Sí, por eso digo, eso fue como en Sea, es hasta, 2017. eso fue hasta ese momento que contábamos. O sea, ahí no está incluido Biden. No te escucho bien. Que ahí no está incluido Biden. Ahí no está incluido Biden. Sin embargo, acá, yo no sé si puse esa cita, déjame mirar. Acá se habla de que, mira, vamos a leer esta. Ok. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Te escuchas muy bajito yo? No, pero ahí te escuchamos. Ok. Pero presidente de Estados Unidos. Si recordamos hace un momento, dijimos que la característica particular de Lincoln es que fue el primer presidente republicano. Y eso quiere decir que debemos de buscar esta misma característica en los presidentes a partir de él. Al final del estudio encontrará una tabla con todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Entonces, lo siguiente que haremos es contar todos los presidentes desde Lincoln en adelante que sean del Partido Republicano. Al momento de contarlos, notará que también desde Lincoln ha habido de manera impresionante la misma cantidad de reyes que tuvo Israel del Norte, es decir, 19 presidentes republicanos, que siendo Donald Trump el presidente republicano número 19. Con esto podemos establecer con otro testigo una vez más que Donald Trump será el último presidente de los Estados Unidos, pues ya hemos confirmado con Daniel 11:2, siendo este un paralelo de Jervis, el cuarto y el último rey que cumple la profecía. Ay, pensé que decía, pero no. Es en otro lado, pero me estoy buscando la cita. Donde acá mismo ellos decían que no se sabía si era en el primer mandato o en el segundo. O sea, ella se estaba proponiendo, a mí me parece que sí la puso, déjame mirar una cosa. Pero Ah, no acá. incluyen a Biden porque era demócrata, por eso. No, y adicional, nosotros tenemos que entender qué entenderíamos nosotros como ser el último presidente de Estados Unidos. Sí, tendríamos que indagar cómo se entiende ser el último presidente, y es lo que hemos estado hablando de todos los reinos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de que Roma papal pierde su poder, sin embargo, Roma papal sigue existiendo, pero nosotros ya lo vamos como un reino que no está en este momento, sino que es Roma moderna, hablamos después de Roma moderna, ¿sí? Y entonces tenemos que también comprender cómo entenderíamos que sería el último presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Son cosas que tendríamos que estudiar todos, pero pues me causa mucha curiosidad cuando hablamos de estos estudios, que hablábamos mucho del tema del republicanismo. eh, Identificamos muchos símbolos a partir de 1863, que nosotros también es así una fecha que hemos estudiado mucho, y de Abraham Lincoln como siendo un hito importante para la historia profética, ¿cierto? No solo por esto, sino por muchas otras cosas. Pero acá quería que leyéramos esta cita, la voy a leer yo. Dice, estamos viviendo bajo las últimas escenas del mundo, entendiendo que Donald Trump es el último presidente de Estados Unidos y es quien ayudará a formar la imagen de la bestia y ayudará a establecer la ley dominical. Lo interesante de esto es, ¿lo hará en su primer gobierno o lo hará en su segunda reelección? Meditemos y pidamos a Dios fervorosamente que nos despierte de este sueño laodicense y nos preparemos para formar parte de la iglesia triunfante. El Señor les bendiga abundantemente. Amén. Con esto se cierra ese estudio.
y me parecía importante reconocer que desde ese momento ya se identificaba como el poder del Partido Republicano y cómo era importante eh, lo que este partido hacía para formar la imagen de la bestia, ¿sí? No sé si tienen algún comentario. Ajá. Porque contaban los partidos, nada más los presidentes del Partido Republicano. O sea, es por la ideología, o sea, por la imagen. O Exacto. sea, por lo que Entonces, ellos van conllevando. exacto, porque ese primer presidente republicano que tuvo Estados Unidos eh, también se identificaba como siendo de un partido muy conservador, ¿sí? Dirigido por distintos grupos cristianos, evangélicos, y sabíamos que los que iban a formar la imagen de la bestia en Estados Unidos son esas iglesias caídas o apóstatas. Entonces, a partir de allí también se identificaba que eran los republicanos los que iban a formar esa imagen de la bestia, ¿no? Que iban y al formar esa imagen de la bestia, pues la ley dominical, ¿ya? Yo me acuerdo, hay un estudio de la anciana Pérez donde, o sea, como que ella explicaba que, bueno, igual el Partido Republicano al principio, aunque era como una perspectiva, porque ella decía, o sea, fue el Partido Republicano que ayudó a la abolición de la esclavitud. O sea, fue el presidente Lincoln que estaba como en la posición correcta, pero por la razón errada. ¿Sí recuerdas cuando hacíamos esos paralelos? O sea, la decisión correcta, razón equivocada o así. Sí, sí, recuerdo. Es que Sí, lo que pasa es de que se hace el paralelo, bueno, yo entendí así, con la iglesia adventista de que el Partido Republicano comenzó siendo bueno, pero Esa, después ajá, terminó siendo malo. ¿Por qué? Porque en verdad el Partido Republicano en un principio era pro libertad religiosa al principio, era pro libertad de las personas, no esclavista, pero luego poco a poco se fue deteriorando pues esa institución, igual que la institución de la Iglesia Adventista, ¿ya? Ambas instituciones ya naufragaron porque abandonaron sus ideales y ahora son otra cosa, ¿ya? Son completamente opuestos. Aunque la anciana Tess también aclara de que Lincoln no era completamente bueno, porque también sí, Lincoln fue un dictador. En la época de la Guerra Civil norteamericana, Lincoln fue el primer presidente que impuso el corpus. No me acuerdo qué era lo que él hizo, era bueno, declaró un estado de excepción y cuando se declara un estado de excepción, tú te vuelves un dictador por un cierto tiempo y es lo mismo que ha hecho Trump, digamos, no literalmente, pero sí prácticamente a nivel de símbolos, porque tiene el control de todos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ujú. Sí, es que si nosotros nos ponemos a estudiar estos temas, que es la invitación que se nos hace en este momento, revisar esos temas de la ayuda temprana, nosotros podemos encontrar como toda la hilaridad y comprender, por ejemplo, por qué es tan importante lo que nosotros estudiamos de la purga del Partido Republicano, ¿sí? ¿Por qué ese hecho es tan importante? Porque esa triple unión está enfocada no en el partido, no, en el partido y no en el país. Está enfocada en lo que ese partido representa y cómo ha sido su transformación, ¿sí? Y es lo que buscaba esa purga del Partido Republicano, tomar el control del partido, ¿sí? A partir de ahí, eh, pues se ha desarrollado todo el mensaje que nosotros entendemos hoy de cómo se ve la bestia, el falso profeta, el dragón, ¿m? Iris. Termina el pensamiento, Jessy, luego me da un chancecito, por No, favor. digamos que esos son muchos de los argumentos que nos presenta la anciana Terry para sugerir que el 18 de julio es donde se establece la imagen de la bestia, ¿sí? Porque es a partir de la transformación de ese partido, ¿sí? Que también eh, empezamos a identificar cómo va surgiendo ese séptimo reino y cómo y podemos tener
un hilo que nos conduce a entender eso, ¿sí? Desde tiempo atrás que venimos estudiando. Ya. Gracias, Jessy. Sí, para recalcar un poco lo que dijo César, exactamente así fue. Abraham Lincoln aprovechó la crisis que vivía en los Estados Unidos en ese momento con la guerra civil y atacó a sus oponentes políticos con eso, con la libertad de expresión, ¿no? Lo mismo que estamos viendo con Trump, para atacar a sus oponentes políticos, se agarra de cortarlo por ese lado. Y otra cosa muy relevante que vi en paralelo con Joroboam que tenía Abraham Lincoln y que fueron los primeros reyes de tanto Lincoln del Partido Republicano, siendo rey del norte, ya que él era el presidente del norte y el sur sabemos que tenían su independencia, ¿no? Y Joroboam había unido la iglesia y el Estado con el hecho que tú dijiste antes de que al crear, ¿no? Los 2 toros de oro para que la gente ya no vaya donde había dicho el Señor que había que ir a adorar a Jerusalén, sino que se quedaran allí. Él estaba uniendo la iglesia y el Estado. Una característica que también vimos en Lincoln en la guerra civil. Al final de esa batalla, la batalla de Gettysburg, él había unido la iglesia y el Estado cuando dijo que éramos una nación bajo Dios. Y a partir de entonces esa frase se unió al lema de los Estados Unidos, al lema que ellos tenían, que era, me parece que era de muchos unos. Pero no sé si lo estoy confundiendo con el de en Dios confiamos. Sí, no, ese estudio era de Dios, en Dios confiamos, y sí, era el juramento de lealtad, sí, ese mismo, de una nación bajo Dios, sí, tienes razón, ahí hay una unión. Y también lo otro es, ¿qué era? Porque Cindy preguntaba que por qué solo el Partido Republicano, y es básicamente también lo que acaba de decir Iris, era solo, se toman en cuenta solo los del Partido Republicano, por lo que ya dijo Yesenia, de que Israel se dividió en dos. Entonces Judá, por decirlo así, representa a la iglesia adventista y el norte representa, pues, por decir algo, pues el poder político, los Estados Unidos o lo que sea. Entonces, en el norte tú ves las características que ella ya mencionó, lo del tema de la unión de iglesia y de Estado, lo del tema de crear santuarios aparte de los santuarios ya instituidos, hacer una imagen a la bestia, etcétera. Entonces, por eso es que se toma el Partido Republicano como referencia y tal cual como ella dijo, o sea, hay 19 reyes en el norte y hay 19 presidentes republicanos en nuestra historia. Entonces, esa es una de las razones por las que se conecta también. Otro punto importante de Abraham Lincoln fue que durante el gobierno de él se creó el telégrafo. Y el telégrafo fue un instrumento importante con el cual él pudo ganar la victoria, la guerra contra el sur. Ah, y era habeas corpus, que yo había dicho corpus, entonces era eso, el habeas corpus. Eso lo eliminó Abraham Lincoln en la guerra civil. Sí. Digamos que un último elemento que quiero adicionar al estudio es que, como lo estábamos mencionando, pues el Oseas fue el último rey de Israel del norte, que fue el número 19, ¿cierto? Que en este momento tendría que ser, vendría a ser el símbolo de Donald Trump, que fue el presidente número 19 también, ¿sí? Republicano. Entonces,
se identifican algunas características del comportamiento del rey Oseas durante su mandato. Entonces quería que leyéramos ya esta última cita para que reconociéramos también otros paralelos que podríamos hacer allí. Son un poquito largas, pero Leo, si quieres. gracias. Solo me falta un pedacito del final nomás en la imagen, pero Ah, eh, ah, ahí está. Uy, espérame. Ya. ¿Sí? Ahí. bien, sí. Y bueno, es de Segunda de Reyes 17:1 al 8. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas los reyes de Asiria, hacia el rey de Asiria, halló que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá y en Habor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los que establecieron los reyes de Israel. Bueno, gracias, Mica. Acá entonces, en ese paralelo que se hace de Oseas con Trump, bueno, resaltamos que Asiria vino ante Oseas y lo llevó cautivo, ¿sí? Y además destruye Samaria y, bueno, otras zonas del país. Y la aplicación que se haría acá es que de manera espiritual aplicaría con Trump al venir en este caso el rey del norte, que antes se identificaba como el papado, que hoy podemos identificar con esa ideología nacionalista de MAGA, ¿sí? Eh, entonces Trump entraría a ser cautivo de esa ideología, ¿sí? De manera espiritual, esa cautividad que haría, no sería de una manera literal, sino espiritual, toda esa creencia que se consolida a través de ese pensamiento, ¿sí? Y teniendo a Trump con esa doctrina que se alimentan mutuamente, surge esto que es la ley dominical, ¿sí? Entonces ese es el paralelo que también se hacía, obviamente con el símbolo del papado, que era el que se identificaba como el rey del norte, pues ahora tendremos que mirar como lo vemos nosotros, ¿cierto? Que es como un poco lo que les estoy diciendo, ese cautividad del séptimo rey. César. Yo tengo una pregunta sobre eso, porque mira, o sea, cuando yo veo hacia la realidad, yo veo más bien es que Trump, digamos, él fue el propulsor de la ideología. Entonces, cuando dices de que él es cautivo o él es llevado en cautiverio por esa ideología, es como que si él se sometiera a esa ideología. Pero realmente, pues para mí, viendo todo su discurso incendiario y toda la agresividad que él emite cada vez que agarra, toma el micrófono, amenaza a gente, etcétera, se burla de las mujeres y tal. Yo más bien, yo creo que, no sé, es que lo veo como raro porque a mi parecer él es más bien el que lleva en cautiverio a un gentío, ¿sí? No, no como que, o sea, porque yo veo que él es como el que él promulgó toda esa idea, a mí me parece. No, o sea, eso es como una pregunta, no sé. Bueno, no tengo como una respuesta, pero podemos reflexionarlo. ¿Me escuchan bien? Sí, Yo también tengo la sí, misma inquietud que César. yo concuerdo con ¿Me escuchan? sí. Sí, Sí. te escuchamos, Jess. Bueno, cuando estudiábamos, yo
mis pensamientos, no es que sea esta la respuesta, pero podemos debatir. Cuando nosotros estudiamos el tema de la fragilidad del patriarcado, hablábamos que era una estructura muy sólida, pero que también a la vez era muy frágil, ¿sí? Porque se alimentaba también de, de quienes, de nosotros que alimentamos esa estructura patriarcal. Yo creo que es lo mismo acá, ¿sí? Es como bestia, falso profeta y dragón se unen y se consolidan tanto como esa triple unión que parecen uno solo y se alimentan el uno al otro, lo creería yo, ¿sí? Entonces, digamos que esa era la interpretación que se generaba en ese momento y que así como sea será llevado cautivo, pues Trump también era cautivo por una ideología, pero esa ideología no quiere decir que él no, no esté de acuerdo con ella o no, o sea, algo que le están imponiendo, no, es como algo que se alimentan entre todos. eh, y también hablábamos de esa fragilidad que él puede tener porque su poder depende también de otros, de que otros le alimenten ese ego, ese narcisismo. eh, entonces yo creo que los tres poderes que nosotros identificamos, bestia, falso profeta y dragón, realmente entre los tres se unen y generan eh, eso que vemos hoy, ¿sí? Ese nacionalismo fuerte y es algo como que si tal vez no sea, no sea que uno influencia al otro, pero al crear la imagen de la bestia, pues todos están rindiendo culto al mismo Dios, por decirlo así. No sé cómo lo ven ustedes. Está muy enredado. No, o Sí, sea, o tiene un sea, poco de sentido. lo veo también así, o sea, más o menos como no literalmente, sino como espiritualmente, como que su mentalidad, eh, a pesar de que el ser uno de los promotores principales es como un sentir común, ¿no? De todo el país, algo así, o mejor dicho, no de todo, de una gran parte del país, ese nacionalismo y tal, y como que él depende de ese electorado. Entonces, obviamente, él va a satisfacer a su electorado si el electorado, por ejemplo, le dice, no, impone pena de muerte a la gente a las mujeres que aborten, por ejemplo imponerles pena de muerte, él va a intentar complacerles, algo así más o menos. Eso fue más o menos lo que te entendí. Sí, Y tiene sentido porque siempre cuando yo veo noticias como súper locas así, yo digo, bueno, que hay un loco, vaya y venga, pero que todo el mundo apoye al loco, o sea, eso me parece como absurdo. No, yo Sí, siento que la claro, porque anciana, además él eh, representa, por más que pareciera que, que es el promotor número uno, pero claro, también es producto de ese patriarcado machista, nacionalista y todo eso. Por eso él quiere regresar a ser América grande. O sea, como que es el patriarcado lo que los une y esa supremacía eh, blanca, protestante y rica, que es esa misma ideología. Él ha encarnado como la llama ardiente, pero claro, los tres tienen la misma ideología, es la misma ideología en todo el país. La bestia, el dragón y el falso falso profeta tienen la misma ideología. uno de los estudios, la anciana Terry, cuando hablaba de la maga profunda y la maga oscura, este, hay una división ahí dentro de maga, pero el que une a los dos es Trump. Él es el que mantiene el equilibrio entre la maga profunda y la maga oscura. es como un cautiverio mutuo. Los dos dependen
del otro para poder permanecer. Bueno, este pues ya lo leímos, pero quería como dejarlo como para la reflexión porque me pareció como también importante e impresionante ver que se proyectaba ya pues el segundo mandato, el segundo mandato de Donald Trump, ¿sí? Y como muchos de los símbolos que hoy estamos retomando, pues estaban en este estudio, ¿cierto? O sea, como em, cómo se vería ese juicio, porque les mencionaba de por qué tres grupos, de cómo se forma esa imagen de la bestia. Y es importante que lo entendamos porque hoy estamos retomando pues muchos de ese simbolismo que al no comprenderlo empezamos de pronto a pensar que es algo nuevo, que es algo nuevo que se está trayendo y no, ya lo hemos hablado antes. Entonces, bueno, no sé si tienen algún otro comentario, porque si no, pues ya terminaríamos acá. Yo, digamos que Yo esta, quería, Lili. disculpa, recordarle, a mí que recordar el tema del anciano Terry se llama La bestia de dos cuernos, el que habla de la relación de Medo-Persa con Estados Gracias, Unidos. gracias Lili. Ujú. Vale. ¿Tienen algún otro comentario? Jess, quería preguntarte, bueno, no entendí muy bien. Entonces, ¿esa aplicación de los 19 presidentes con los 19 reyes estaría correcta o no? Pues yo no sé si estaría correcta. Yo creería que hay muchas cosas que rescatar de allí, ¿sí? Y también, claro, se estaba hablando allí del último presidente, por eso yo les mencionaba qué entenderíamos nosotros por último presidente, ¿sí? Eh, ¿Cómo nosotros veríamos que sería el último? ¿Sí? Y pues digamos que en mi parecer, yo veo muchas cosas que se han cumplido, por ejemplo, que la ley dominical se lleva a cabo con Trump. Entonces, Eso te iba a decir que tal vez el último presidente que, o sea, que hace realidad la ley dominicana. No que sea el último presidente literal, no lo sabemos. exacto, Pero sí, porque nosotros muchas algo que, cosas, perdón, tranquila, algo que estamos como viviendo y lo tenemos como tangible, o sea, a pesar de que pues, no estoy siguiendo todos los estudios actuales ni nada de eso, o sea, hay una agitación mundial. O sea, no hay como una tranquilidad ni nada en ninguna parte. Y si miramos, cuando en la parte de la restauración del género, o sea, en la agitación es sobre el género, y los temas de conversaciones familiares, intrafamiliares, entre parejas, entre hermanos, en los colegios, en los trabajos, siempre está relacionado con el género. O sea, con la aceptación o no, con lo que se está bien o está mal, con lo que es correcto o no es correcto. Entonces yo creo que es el último presidente que hace como realidad la ley dominicana. y esa era la También hay, predicción. La predicción era que este presidente iba a ser la imagen de la bestia a traer la ley dominical. Entonces, pues, también, es lo que estamos estudiando. también recordemos que el anciano Parmenter también nos decía que hay crisis de liderazgo y que ya no hay personas que puedan reemplazarlo a ellos. Entonces también yo lo vería así desde ese punto de vista como el último presidente. Pienso así. Además, aunque haya sido el 19 en su primer elección, no quiere decir que no permanezca. O sea, eh,
es el último presidente, aunque haya estado Biden ahí. Y inclusive eh, MAGA, por más que esté dividido, está unido, porque es una MAGA profunda y oscura, las dos cosas. O sea, y, y- y el otro día oía que Trump mismo decía que el pueblo quería un dictador. O sea, ya se está afilando para en cualquier momento dar el zarpazo, que ya lo ha dado de todas maneras, pero ya hacerlo totalmente explícito. Ujú. Y también tenemos que tener presente como esa transformación de lo que es Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, eh, lo que venía siendo ese país que representaba ciertas libertades y valores y cómo se transformó todo eso, ¿cierto? Entonces también podríamos pensar en el último presidente de lo que fuera Estados Unidos, el que realmente dio la estocada final para esa transformación. Bueno, no sé, podríamos hacer muchas interpretaciones, eh, pero pues debemos seguir como estudiando, revisando. Creo que hay mucha evidencia para identificar que sí, mucho de esto ha tenido cumplimiento. Mm, ¿Algún otro comentario? Yo Sí, agradecerte porque realmente fue bien importante. Yo nunca escuché las de eh, Noel del Rosal, creo que se llamaba. Nunca vi nada de él ni nada, y esto fue bien interesante. De todas maneras, habría que profundizarlo para que quede bien fijo, pero precioso el estudio, te agradezco muchísimo. Qué bueno, gracias. Ok, Sí, sí, muchas gracias, Jess. Muy buena la explicación y volver pues a recordar esto, pues yo también llevaba muchísimo sin un repaso así y ya ahorita entendí más cositas. Muchas gracias. qué bueno. Lili, ¿tú quieres hacer la oración final? Ah, bueno, Por favor. sí, está bien. Oremos. Bondadoso Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias por habernos regalado esta hermosa oportunidad de estar juntos en esta tarde, eh, trayéndonos, oh Dios, a memoria las cosas pasadas. Gracias porque cada día nos reconforta, nos reafirmas en tu verdad y nos muestras cuán grande es tu amor, cómo nos has guiado paso a paso hasta aquí. Queremos pedir tu guía, que nos sigas guiando hasta el final que está muy próximo y es de ya verte venir en gloria. Ayúdenos a amar su venida y ayúdanos a que el amor sea el principio que gobierne todo nuestro actuar, nuestro pensar. Colocamos nuestras vidas en esta nueva semana en tus manos. Nuestros planes, nuestros sueños, metas puedan ser acompañadas por la dirección de su Santo Espíritu. Concédanos su gracia para vencer el pecado y concédenos tu paz, no como el mundo la da, sino como tú la das, que la igualdad pueda ser realmente vivida en nuestras vidas y así poder representarte ante el mundo y que el mundo sepa que somos tus hijos y que te amamos. Gracias, oh Dios, por este estudio, gracias por todos los estudios, gracias por este movimiento en el cual hallamos identidad y hallamos refugio
y gozo, alegría y esperanza. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Amén.